Bien, hermano, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí. Bienvenidos también a los que nos están visitando por primera vez. Es nuestro deseo verles en el siguiente servicio que tenemos y, por qué no, en los programas que tenemos como iglesia también, ¿no? Estamos contentos de verles aquí. Doy gracias a Dios por su fidelidad, ya. Les animo a continuar también avanzando en el camino del Señor. Y bueno, continuamos con la serie. Voy a sacar aquí mi controlcito, ya está. Continuamos con la serie que estamos desarrollando aquí en la iglesia. ¿Ya? ¿Para cuántos está siendo de bendición? ¿Amén? Eso no puede ser. Tengo un desafío grande, ¿ah? Ya tengo que cambiar eso. Bueno, estamos desarrollando la herencia de la reforma. Y habíamos visto ya temas diferentes, sola escritura, sola gracia. También hemos visto el impacto de la reforma. Y hoy día vamos a estar hablando de otra de las solas, ¿ya? En latín, solus Christus o solo Cristo, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando en esta oportunidad. Entonces, les voy a animar a que vayan en sus Biblias a Hebreos, principalmente el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, ¿ya? Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Para hablar de esta sola, solo Cristo o nada más que Cristo, normalmente se utilizan estos textos de Hebreos 1 o en su mayoría 1 Timoteo 2, versículos del 5 al 6, pero vamos a hacer una mezcla de estos dos textos que son bien poderosos, ¿no? Y estaba pensando de lo que voy a predicar, hermanos, Cristo es... se podría predicar tanto, hay tantas páginas escritas sobre la persona de Jesucristo, ha inspirado a tantos, ¿no? Ha desafiado a tantos. Año 2024, seguimos hablando de Cristo. Cristo nos sigue inspirando. El mejor ser humano o el humano más humano, si se puede decir de esa manera, es Cristo Jesús. Siempre estamos hablando de Él, de Él, de Él, de Él. Y estaba pensando en la mañana que hoy día voy a hablar de mi persona favorita, ¿no? Y Silvana va a decir, ¿qué? No soy yo. Ya, bueno, es Cristo. Ya, es Cristo. Mi persona favorita. Hay tanto, hermanos, tanto. Sí, hay tanto de qué hablar y me parece que Spurgeon es alguien que dijo que Cristo es una palabra con mucha tinta para un océano tan chiquito. Entonces, voy a tomar este desafío de hablar de Cristo, ¿ya? Y lo vamos a tomar en estos 3 puntos. El contexto de solo Cristo, porque ¿qué es esto? ¿No? De repente para nosotros hoy día no tiene mucho sentido hablar solo Cristo o qué es solo Cristo. Nos vamos a hablar del contexto de solo Cristo como Salvador, tomando Hebreos, versículo 1 y 2. También vamos a hablar de la necesidad de solo Cristo. ¿Por qué existe esto? ¿Qué reacción tuvieron los reformadores para tener una respuesta y formar solo Cristo? Entonces, ¿qué necesidad había de por medio? Y finalmente, solo Cristo hoy. Aún necesitamos de Él, ya no necesitamos de Él, o quizás tiene que compartir ciertos favores Cristo hoy día. Entonces vamos a estar hablando de estos 3 asuntos, ¿ya? ¿Y por qué digo que tomo el desafío? Porque la verdad principal también que vamos a estar nosotros mencionando aquí es solo Cristo, ojo con estas palabras, es el único y suficiente, ¿ya? El único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Esto es lo que vamos a estar repitiendo vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, para que usted se vaya a su casa con esta verdad clavada en su mente y en su corazón. Solo Cristo es el único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres. ¿De dónde sale solo Cristo? Para ir entrando en contexto de lo que está sucediendo aquí. Bueno, la tesis de Lutero, como hemos estado viendo durante todas estas semanas, las 95 tesis, particularmente la tesis 37, es donde él menciona lo siguiente. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin las cartas de indulgencia.
Entonces, si usted tiene un poquito de memoria, ya estaba anotando en su cuadernito quizás esto, hemos hablado un poquito de las indulgencias en 2 prédicas, ¿no? Lo hemos estado mencionando esto, y las indulgencias eran de que tú podías comprar una suerte de certificado de salvación para que si es que un familiar tuyo habría muerto sin la seguridad de salvación, yo si tenía dinero o si juntaba mis ahorros, podría comprar una carta, un certificado de indulgencia y de esta manera mi familiar, mi amigo o alguien que yo deseo podía sacarlo del purgatorio y que esté en el cielo feliz con Dios. Eso era añadir, para la mente de Lutero, esto era añadir algo más a lo que ya hizo Cristo en la cruz. Y en el primer mensaje, para abrir la serie, habíamos dicho que, bueno, Tetzel, que es la persona principalmente más conocida por la venta de indulgencias, esa misma práctica sigue vigente hasta el día de hoy, porque hay maneras en que las personas extrañamente piensan que se puede comprar el favor de Dios, se le puede doblar la mano de Dios o cosas por el estilo. Entonces, la expresión de indulgencias, la idea detrás de la compra de indulgencias, sigue hasta el día de hoy. De repente no con la compra de certificados para la salvación, sino de otra manera, como lo habíamos visto. Entonces, vamos a estar hablando de esto. ¿Ya? El primer punto, el contexto de solo Cristo. ¿Ya? O solamente Cristo. Me parece que está en la diapositiva. No. ¿Ya? Pero un autor, Stephen William, dice que solo Cristo es el centro de todas las otras 4 solas. De tal manera que si recordamos nosotros la semana pasada, ¿sí? Solo fe, ¿no? Ya, sola gracia. Estamos hablando en este punto también acerca de Cristo. La gracia de Dios por medio del sacrificio de su Mesías. El anterior era sola escritura. La sola escritura toma mucha más fuerza porque la escritura debe dar a conocer a Cristo. Si hablamos del impacto de la reforma, muy probablemente, ¿no? Es Cristo y su persona y su obra lo que ha motivado a los reformadores a que se genere todo este movimiento, de tal manera que muchos dicen que solo Cristo es el centro de las solas y el motivo por el cual existen las otras solas. Es muy fuerte, muy fuerte. Cristo es lo que está palpitando más sangre para las otras olas que nosotros vamos a ver y que hemos visto aquí. Pero el contexto es importante, ¿no? Y lo que nosotros vemos en Hebreos 12, del 1 al 2, una de las cosas que me gusta de este libro es que los primeros capítulos, o prácticamente me parece que la mitad del libro está exaltando a Cristo, 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 Cristo. La otra mitad está agradecido por la obra de Cristo. Y es muy interesante cómo inicia el libro de los Hebreos, y el texto lo pueden ver ustedes, dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días, ahora, dice, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Cuando normalmente leemos este texto y estudiamos un poquito más este texto, siempre nos conecta con Colosenses. Y está ahí para ustedes, Colosenses 1:15. Dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hermanos, tengo que hacerles un resumen de Hebreos. Es un librazo, muy buen libro para estudiar. Pero ¿qué está pasando en el capítulo 1 de Hebreos? El autor a los Hebreos está exaltando a Cristo, y básicamente está diciendo, no hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesucristo. No hay nadie que se compare a Él. No hay absolutamente nadie. Y lo hace tan claro que incluso dice, ¿no? En Hebreos, ya que Dios ahora ha resumido todo hablándonos por el Hijo. De tal manera que podemos ver nosotros que Dios está poniendo su atención en Cristo. En Cristo. Si vamos a Colosenses, nos está diciendo que Cristo no es cualquier persona tampoco. Cristo es la imagen del Dios invisible.
Estamos viendo aquí la exaltación de Cristo, ¿no? Alguien que es sumamente especial, incomparable. No hay nada que nosotros podamos poner en una balanza y en uno de los platos de la balanza está solo Jesús. Solo ponga usted a Jesús. Y en el otro plato ponga lo que usted desea. No hay nada que haga que la balanza se incline a favor de la otra cosa que no sea Cristo. Es incomparable. No hay nada, hermanos, que se puede comparar con Jesús, su persona y su obra. Y eso es lo que está pasando con el autor de los Hebreos. Por eso después empieza a hablar del sacrificio que ha hecho Cristo, la persona especial de Cristo, que Jesús es especial aún más que los ángeles, etcétera, etcétera. Porque esto es muy importante que nosotros lo podamos ver. Estamos hablando de la persona probablemente más importante que ha pisado esta tierra, Jesucristo. Entonces el autor de los Hebreos está empezando a exaltar, 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 exaltar y mostrarnos realmente cómo es que nosotros debemos ver a Cristo. Herman Bavinck, en su libro Dogmática Reformada, él dice, la doctrina de Cristo no es el punto de partida, sino que es ciertamente el punto central de todo, el sistema de la dogmática. Todos los demás dogmas se preparan para ella o se deducen de ella. En ella, como corazón de la dogmática, palpita toda la vida ético-religiosa del cristianismo. Esto es bien interesante también, porque cuando nosotros estudiamos la Reforma, adivinen qué más o de qué más escribían los reformadores. Las bibliotecas de teología han crecido más en la Reforma, pero hay una área en específico en la que se ha escrito más y más y más y más páginas. Y no es escatología, no es Espíritu Santo. Seguido, o lo que le sigue sería eclesiología, porque la Reforma también estaba preguntándose cuál es el papel de la iglesia, qué cumple la iglesia en nosotros. Pero el tema que más apasionaba a los reformadores era la cristología. Estaban empezando a escribir de Cristo, sus implicaciones, su persona, la divinidad, la humanidad, su sacrificio, por qué la cruz, por qué una muerte como la cruz, su resurrección. Y desde entonces, obviamente antes, desde entonces y hasta ahora y para siempre, Cristo es esa persona que siempre ha inspirado y desafiado a las personas a estar hablando y estudiando y mirando a la persona de Jesucristo. Entonces, esto es algo especial. No estamos hablando de cualquier persona, pero volvemos a este punto. ¿Qué confesaron exactamente los reformadores con solo Cristo? De repente he avanzado hasta aquí y aún estamos nosotros preguntándonos, ¿de dónde sale solo Cristo? ¿No? ¿Y contra qué se opusieron ellos? ¿Contra qué se oponían los reformadores de solo Cristo? Y la respuesta es la siguiente. Solo Cristo es que Él es el único y suficiente mediador y salvador entre Dios y los hombres. No hay más. Eso es solo Cristo. Al ser tan especial, al tener tales características, al ser el incomparable, ¿acaso necesitamos nosotros los humanos darle una ayudita a Cristo? ¿Será que Cristo no cumplió todo lo que Dios pedía y nosotros en todo caso necesitamos dar algo más? Ellos decían, solo Jesús, no puedes añadir nada más a Él. Y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es justamente Jesucristo. Esa es la forma que salió solo Cristo y esa es la respuesta de ellos, porque en ese tiempo el catolicismo romano tenía sus sacramentos. Y les estaba empezando a decir que Cristo está bien. No te estoy diciendo que no creas en Cristo. Cristo está bien, pero necesitas creer en algo más. Necesitas practicar algo más. Necesitas compartir tu devoción, tu adoración con algo más. Y decían, Cristo es suficiente. Solo Cristo es suficiente para nosotros. No necesitamos algo más en nuestras vidas. Pero no todo en la teología avanza bien. Así como no todo en la vida cristiana avanza bien. Hay preguntas, hay dudas. Y hermanos,
mucho de la teología se ha generado de manera reaccionaria. Quizás casi todo. Porque avanzaba el cristianismo y alguien preguntaba, ¿pero por qué es así? Avanzaba más la fe y alguien preguntaba, ¿pero por qué me tengo que congregar todos los domingos? Avanzaba algo más y decían, ¿pero por qué solo Jesús? Y mucho de la teología que nosotros nos gozamos hoy día en su etapa de formación ha sido reaccionaria. Y este tema no ha sido algo que se ha librado de este asunto. Anselmo de Canterbury decía lo siguiente en su libro, ¿por qué Dios se hizo hombre? Si solo Cristo es especial, entonces, ¿por qué tuvo que venir de esa manera? Y él pone en su libro, comienza diciendo estas palabras, ¿por qué lógica o necesidad se hizo Dios hombre? ¿Y por qué su muerte, como creemos y profesamos, devolvió la vida al mundo, cuando podría haberlo hecho por medio de algún otro angélico o humano o simplemente por su propia voluntad? Es una buena pregunta, ¿no? Y obviamente tuvo su respuesta. Pero a veces nos podemos preguntar, ¿realmente Cristo es tan especial? Realmente lo que dice el pastor el domingo, ¿no? De repente a él le apasiona a Cristo, pero realmente Cristo es tan especial, realmente es una persona incomparable, realmente él es el modelo de ser humano. ¿Por qué la Biblia nos dice que él es la estatura del hombre perfecto al cual nosotros debemos parecernos y crecer conforme a él? ¿Por qué? O en todo caso, si Dios quería nuestra salvación, ¿por qué manda a su hijo a morir en la cruz? ¿Acaso él no era poderoso para decir, sálvense? Si con su sola palabra ha creado el mundo, ¿acaso no con su sola palabra también podría salvarnos a nosotros y no existiría solo Cristo, sino solo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hace esas cosas Dios? O en todo caso, quizás hubiera mandado un ángel especial, Gabriel o Miguel o etcétera. Y hubiera muerto también. ¿Acaso un ángel, su sacrificio no sería especial? Existe un ángel, alguien especial que está con Dios en el cielo compartiendo comunión. Si un ángel hubiera muerto en la cruz, probablemente también hubiera tenido un impacto especial. Y la respuesta es no, nunca, jamás. Nadie nunca se va a comparar siquiera a la planta de sus pies al lado de Cristo Jesús. Aún si juntáramos todos nosotros por toda la justicia y moral que nosotros hubiéramos podido practicar y nos ponemos de acuerdo y deseamos morir por la justicia y la salvación de todas las personas de Yanaguara, no sirve ese sacrificio. No sirve. Un ángel que venga a morir en la cruz, aunque hubiera sido doloroso, hubiera sido cruel ver la imagen y de repente ahora en la actualidad en la cruz no estaría Jesús, sino un ángel clavado ahí. Aún con todas esas consecuencias, su sacrificio hubiera sido en vano, sin sentido, sin nada de valor, más que simplemente para dar pena. ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a Cristo? Porque no hay otro que hubiera podido cumplir todas las demandas que Dios pedía. Solo Cristo. Ese es el contexto. Y ese es el contexto que está hablando el autor de Hebreos. Más adelante en Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Imagínense esta noticia para un sacerdote judío. Alguien que tenía que estar preparado para matar animales, cortarlos y hacer todo lo que nosotros hemos leído en los libros del Antiguo Testamento. Y decir, está viniendo uno que me estás diciendo que por 20 años que yo he estado haciendo sacrificios por el pecado del pueblo, por todo ese cansancio que he tenido, ¿no? Por todas esas horas de trabajo que he podido hacer, ¿me estás diciendo que uno cumple todo? ¿Que ya no tengo que hacer nada más? Y que no solamente va a cumplir esto en mi generación, sino que su sacrificio es para todas las generaciones. Y la respuesta de la Biblia es sí, porque solo Cristo es nuestro Salvador. No hay nada, hermanos, que nosotros le podamos añadir.
No hay nada que Cristo esté mal y que nosotros lo podamos arreglar. La cosa más bien es al revés. Nosotros estamos mal y es por la obra del Señor, de Cristo Jesús en la cruz, que Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas. Solo Cristo. No vale una indulgencia, como pensaba Lutero. Hoy día, año 2024, no vale nada que usted haga para mejorarle a Cristo. Cuestione usted su obra y se va a topar con una pared de argumentos que lo va a aplastar, mostrándole que no hay nada que usted pueda aportar para hacer mejor a Cristo. Es Cristo, solo Él, nuestro Salvador. Por eso es que Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie que ha inspirado a tantas personas como Jesús. No hay nada, hermanos. Lo invito a que usted busque todas las bibliotecas del mundo y clasifique a todos los líderes del mundo. Nadie estará por encima del impacto de Jesucristo. Lo invito a usted a que busque todo en internet, con todo lo que usted pueda. Nadie ha tenido el impacto espiritual que Cristo ha tenido hasta la actualidad y para las generaciones que van a venir. Solo Cristo es suficiente, más que suficiente, si queremos decirlo de esta manera. Esto es lo que estaba pasando en la Reforma y esto es lo que ellos estaban creyendo y hincando fuerte en sus corazones. En segundo lugar, la necesidad de solo Cristo. Y ahí continuamos un poquito con esta misma verdad. Pongámonos a pensar, ¿quién más podía morir en la cruz? O en todo caso, ¿quién podría ser el mediador entre Dios y los hombres? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano aquí y decir, yo puedo hacerlo? ¿Habrá alguien que podría decir, mis papás me han criado tan bien que soy la persona más moral del mundo y Dios tiene el derecho y yo tengo el derecho de que Él me puede escuchar a mí y yo soy ser un mediador entre Dios y tu persona? ¿Habrá alguien aquí en este local que pueda decir, yo soy digno de estas cosas? Si juntamos aún a todas las iglesias de Arequipa o aún hacemos la convocatoria a nivel mundial, ¿habrá alguien que pueda cumplir este papel de mediador entre Dios y los hombres? Me acuerdo cuando leo Apocalipsis y se encuentran con los rollos, Juan, y dice, ¿quién va a abrir estos rollos? ¿Recuerdan la escena? Cuando han hecho su devocional de Apocalipsis y hay un silencio completo. Y Juan empieza a llorar. Y dice, Señor, ¿quién va a abrir esto? Y dice, no te preocupes, el Cordero de Dios. Él es el que va a abrir los sellos. Porque nadie es digno. Solo hay uno. Nadie puede hacer esas cosas. Nadie se puede comparar siquiera a Jesucristo. Y esto es lo que vemos. Él es el mediador. En Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es Cristo, alguien especial, no hay duda de eso, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 1 Timoteo 2, versículos del 5 al 6, dice, porque hay un solo, y si quiere usted subráyelo, márquelo, hágale un circulito, no sé, hay un solo. La Biblia no es ambigua en esto. No hay que estudiar ni siquiera en un seminario para discutir con este texto. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Nos da respuesta. Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate de todos nosotros. No hay más. El Espíritu Santo es claro al decir este texto. Hay solo un mediador. ¿Quieres acercarte a Dios? Sí, yo quiero. Correcto, el camino es Cristo. No hay más. Tú no tienes que crear el camino. Tú no tienes que portarte bien. Tú no tienes que crear estas formas. Hay alguien que ya abrió el camino y es el camino y ese es Cristo Jesús. Es el único mediador. No hay nadie más que haya podido satisfacer a Dios y su justicia.
Lo curioso es que las personas quieren tener comunión con Dios. Sin Cristo no se puede. Lo curioso es que las personas dicen que a pesar del pecado que puedan tener en sus vidas, ellos dicen que creen en Dios. Lo curioso es que sin Cristo esto es muy complicado. Las personas quieren cuidar su comunión. Sin Cristo, ¿qué comunión existe? Las personas hablan de querer ir a un mejor lugar después de esta vida, en algunos casos el cielo. ¿Qué mejor lugar hay para ir o qué garantía hay para ir a un mejor lugar? Sin Cristo. No hay. No hay. No existe. Podríamos buscar en todo el mundo una manera y nos vamos a quedar sin respuestas y cansados de gastar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos solamente para quedar decepcionados de que no hay otro camino aparte de Cristo. Es el único mediador. Es el único que nos puede llevar al Padre. Primera de Pedro 1 del 18 al 19 dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Primera de Pedro 1, 18, 19. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, que son cosas importantes, pero nada se compara a Cristo, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. No hay plata que puedas juntar, hermano, para siquiera tener algo que se parezca a Cristo. No hay cheque que le gires a Dios para que te abra un camino, una rendija, un pequeño puntito donde tú puedas siquiera con esfuerzo acceder a eso. Nada. No hay nada. No hay monto que a Dios lo desacomode. Es solo Cristo. Solo Cristo es el mediador. Quiero que vayas a este texto, ve a Hebreos 4 y mira lo que dice aquí el autor de Hebreos. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Es Cristo el único mediador. Él es el único camino. Solo por Él este texto es una realidad para nosotros, para todo aquel que ha puesto la fe en Jesucristo. Miren, por favor, Hebreos 4, del 14 al 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. ¿Sabes por qué puedes hacer eso? El hermano Benjamín dijo: ¿quién puede entrar a la habitación del rey? Me parece que es la cita que él dijo. ¿Quién puede entrar a la habitación del rey? Algunos puritanos decían: ¿quién puede entrar a las 12 de la noche al cuarto del rey? ¿Quién? El empleado muere. No, él decía: el hijo. Puede entrar a cualquier hora sin pedir permiso, porque ya tiene acceso y es un camino abierto. La mentalidad del autor de Hebreos aquí está pensando en los reyes de ese tiempo. ¿Quién se iba a acercar al trono de un rey sin antes pasar por toda su caballería, todo su ejército y todos los cuidados que tenía para llegar al trono del rey? Pero el autor de Hebreos te dice: corre, acércate, ve rápido, sin pedir permiso. Tú puedes entrar. ¿Hasta dónde? No a la puerta. No a la puerta de la oficina y tocar. ¿Puedo pasar? No. Dice: acércate al trono, a la silla misma, y ponte en el regazo de él. Y tenemos nosotros ese acceso completo. ¿Gracias a quién? Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Queremos acercarnos a Dios? Por medio de Cristo. Él es el único mediador. Estaba viendo que solo Cristo, la verdad de solo Cristo, se enfrentó a muchas cosas culturales en su tiempo. Los reformadores se enfrentaron a la era de la Ilustración.
cuando el conocimiento estaba por encima de Dios. O como dice Romanos, en sus razonamientos se envanecieron. La doctrina de solo Cristo se enfrentó al modernismo y ganó. Luego se enfrentó al postmodernismo y ganó. Más en la actualidad, la doctrina de solo Cristo se enfrentó al pluralismo. Jesús más algo y ganó. Y hoy día se enfrenta al relativismo. ¿Será solo Cristo? Pero nada puede destruir esto. Es solo Jesús. Nada más. Pero como nosotros somos de Arequipa, o al menos estamos aquí, y no es patriotismo por si acaso, estaba pensando en esto. Uy, se regresó todo. Ah, no, soy yo el problema. A ver, miren cómo no. Por algo no quieren que salga, van a ver qué va a salir. A ver, ahí está. Ya, miren qué curioso que eso no quería salir. Arequipa a veces comparte la expresión de la Roma de América. ¿No? ¿Es la Virgen de Chapi una mediadora? El arzobispado de Arequipa respondió lo siguiente. Sí. La Virgen de Chapi es considerada mediadora en la advocación de Nuestra Señora de Chapi. No estoy hablando Europa. No estoy hablando del problema de los Estados Unidos. No estoy hablando de hay que mirar a nuestros hermanos de Bolivia. Ni siquiera estoy hablando de hay que ver a Lima. Estoy hablando de lo que sucede aquí, saliendo de estas paredes. De que solo Cristo parece que para algunos no es suficiente. De que necesitan de algo más o de alguien más para que también le puedan abrir el camino a Dios. Y como quizás algunos han escuchado, Jesús hace caso a su mamá. Y su mamá entonces tiene ciertos poderes y favores ante su padre para que le hagan caso más rápido. No, solo Cristo. No hay nada más. Añadir algo más a la persona de Cristo. ¿Sabes qué significa, hermano? Burlarse de Cristo en sí. Decirle que no es suficiente, que es imperfecto, que su nacimiento o su creación en la mente de Dios es que ha tenido un error y que él mismo le están diciendo que se crea algo que no es. ¿Quieres burlarte de Cristo? ¿Quieres añadirle algo más a él cuando él es perfecto? Esto es una burla. Porque le estamos diciendo que él no es suficiente, que se está creyendo lo que no es y que en todo caso vuelva a considerar lo que dicen de él. La Virgen de Chapi decepciona, pero Cristo nunca. Los ricos se decepcionan de sus bienes. Los sabios se decepcionan de sus libros. Los cónyuges a veces se decepcionan de sus parejas. Los padres se decepcionan de sus hijos. Los estadistas se decepcionan de pasar mucho tiempo en conquistar poder y más dinero. En cambio, nadie jamás ha sido decepcionado estando en Cristo. J.C. Ryle. ¿Te arrepientes de Jesús? ¿Crees que es tu peor decisión? ¿Tienes que mejorarle algo? No existe la persona que diga, solo Cristo es insuficiente para mí. Me arrepiento. Hay algo que falta. Y si es que hay algún problema, ya sabes de quién es. No es de Cristo. Tercera cosa, solo Cristo hoy. ¿Qué hacemos? Solo Cristo hoy. Y Hebreos 1:3 está en la pantalla. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas. Miren lo que está describiendo ahí. Con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Dónde está solo Cristo ahora? No está en la cruz. Y probablemente esa es una tendencia equivocada que tenemos principalmente en América Latina. Un Cristo sufriente. Cristo sufrió, por supuesto, pero ahora reina. Y si no me crees, lee el texto otra vez.
Dice que está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Por lo tanto, sigue y sigue siendo suficiente para nosotros. Solo Cristo hoy significa de que Cristo sigue siendo nuestro Rey. Está sentado en la majestad, en la derecha, en la majestad en las alturas, porque ya venció. Ningún sacerdote se sentaría en un tiempo de sacrificio, pero Él se ha sentado porque ya no hay más sacrificios. Amén. No hay más. No hay más. Está sentado porque intercede por nosotros. Está sentada porque su obra está completa. Por eso, probablemente es que Pablo dice en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que cuando tuvo otra oportunidad de escribir a otros hermanos en Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Solo Cristo. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Cristo y verás que hay mucho por lo cual tienes que trabajar. ¿Quieres ser mejor hijo? Mira a Cristo y verás que tienes un gran ejemplo y mucho desafío que cumplir. ¿Quieres mejorar tu comunión? Mira a Cristo y verás muchas tareas que tienes que poner en tu agenda para estar haciendo durante el día y durante la semana. Para ti, ¿el vivir qué es? ¿Es Cristo? Cristo muchas veces es la llave que va a abrir muchas cosas a favor de nuestras vidas. ¿La tienes? Cristo es esa luz que fue, que es y que será, para que podamos nosotros seguir caminando bien en la dirección de Dios. ¿La tienes? Cristo es todo para ti. ¿O no? ¿Crees que necesitas algo más? Hasta este punto, hermano, necesito preguntar, ¿crees que viendo a la persona de Cristo le puedes comprar el favor a Dios? ¿Creemos que dando un diezmo más grande, Dios nos va a mirar con más amor, viendo a la persona de Cristo? ¿Crees que está mal cuando te exigen servir más mirando a la persona de Cristo? ¿Te sientes un buen cristiano cuando miras a otro cristiano que no viene, pero mira a la persona de Cristo? Solo Cristo, hermanos. Y nada más. Solo Cristo y nada más. Él ya ha hecho todo por ti. Él te ha demostrado el amor más grande, más escandaloso. Solo Cristo. Solo Cristo. Quisiera que pensemos en esto. ¿Es realmente Cristo todo para su vida? ¿O usted cree que es insuficiente y el mundo le puede ofrecer algo mejor que Cristo? ¿Cree usted que en el mundo va a encontrar un mejor modelo que Él? Piense. ¿Confía en algo más aparte de Cristo para su salvación? Tendría que ir a Chapichico, Chapi Grande, Bolivia y no sé qué más. Tener un cuadro en mi casa, una Biblia grande abierta en la sala de mi casa con velas. ¿Confía en Cristo solamente o algo más para su salvación? Y esta, final, ¿en qué posición está ubicado Cristo en su vida? No, yo creo en Cristo. ¿En qué posición está? ¿Es segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar o es solo Cristo? Solo Jesús es el único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Gracias a Dios por eso. Amén. Vamos a orar. Cabezas inclinadas, ojos cerrados. Padre, Dios, no existen palabras para agradecerte lo que has hecho por medio de Jesucristo. Jesús, no existen palabras para
describirte por completo, todo lo que tú has hecho, toda la inspiración, los desafíos, el temple, el carácter. Oh Jesús, te adoramos. Te damos gracias por aquel sacrificio que nunca jamás hubiéramos podido cumplir, aun si hubiéramos tenido en nuestra mente el morir. Cristo, te damos gracias porque ya no hay más sacrificios. Somos aceptos en el amado. Podemos entrar directamente al trono de la gracia. Gracias a ti. Perdónanos si a veces pensamos que aún teniéndote en nuestras vidas hay algo que nos falta. Perdónanos si a veces te comparamos con algo más aparentemente atractivo que este mundo puede ofrecer. Dios, líbranos de la idea que podemos comprar un favor tratando de competir con la persona de Cristo, sino que caigamos humillados ante ti y comprendiendo cada vez más que solo Cristo es lo que necesitamos.